Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Carlos Romero habla sobre el crimen organizado en Bolivia y dijo que el narcotráfico ha empezado a disparar al Estado. Hace 14 revelaciones en total sobre el narcotráfico en Bolivia y cómo en el gobierno de Evo Morales permitían el traslado de la droga, todo con el fin de buscar sus rutas. Estas son las 14 revelaciones sobre el narcotráfico en Bolivia, su crecimiento, sus rutas y la administración. Carlos Romero dijo que aún el país no es narcoestado, pero va en camino a ello. Además, criticó al Ministerio de Gobierno por las pocas acciones en contra de ello. Escuchemos y luego continuamos. Vamos en qué semana, Mónica. Antes de ir a la publicidad, habíamos dicho que nuestro invitado ya estaba con nosotros. Sí, vamos a saludar a Carlos Romero, exministro de Gobierno. Gracias por estar con nosotros hoy en qué semana. Bienvenido. Buenos días. Un saludo cordial. Muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos a la opinión pública. Yo tengo una pregunta que la venía pensando y la verdad es que ahorita toda la atención del país está centrada en el gobernador de Santa Cruz, en su aprehensión, en las protestas que hay en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Pero ¿qué otros problemas continúan latiendo en el país que no están siendo atendidos o aparentemente no estarían siendo atendidos como es debido? Me pasaban, por ejemplo, ayer o anteayer la apertura, una imagen satelital de una pista que se estaría habilitando, por ejemplo, en la zona de Bajo Paraguay, una pista ilegal. Entonces, ¿cómo anda ese asunto de la lucha contra el narcotráfico, de los otros problemas que tiene el país? Sí, Mónica, es muy importante la pregunta por lo siguiente. Yo parto de la hipótesis de que en Bolivia, en el último tiempo, en los últimos años, tenemos una agenda política demasiado intensa para mi gusto, una agenda política además muy polarizante. Y obviamente esto nos distrae de concentrarnos en temas que tienen que ver con decisiones estratégicas de Estado que son urgentes, con la gestión pública misma y particularmente con las denuncias de corrupción pública y protección al narcotráfico que desde mi lectura han ido creciendo muchísimo al extremo de que se han convertido en un factor cohesionador del sistema político y en un factor que también ha penetrado a una parte de la Policía Nacional, una parte de las Fuerzas Armadas, inclusive han penetrado fuertemente al sistema de justicia. Entonces esto es indudablemente preocupante porque resulta que si nosotros partimos del hecho de que en el contexto mundial estamos en un reacomodo de orden mundial, en el sentido de que estamos transitando inevitablemente de un ciclo de dominio unipolar norteamericano a un ciclo multipolar, independientemente de que Fukuyama diga que de todas maneras va a haber un liderazgo mundial sobresaliente. De todas maneras, el orden mundial se está reconfigurando y básicamente la reconfiguración se desarrolla en torno a dos ejes, que son los alimentos y los energéticos, en términos de sectores geoestratégicos que van a definir la vida del planeta en los próximos 50 años, y precisamente nosotros tenemos mucha potencia en esos dos rubros, pero estos temas nos tienen absolutamente distraídos y lamentablemente se activan a partir de una línea discursiva que desde mi punto de vista activa fanatismos subjetivos como el discurso de la regionalización y el discurso de la racialización. Pero fíjate, cuando se habla de la cruceñidad, es que es un elemento muy válido y legítimo como mecanismo de cohesionamiento de una identidad cruceña, se la critica desde el occidente, pero la crítica al discurso regional cruceño, que a veces conspira contra la posibilidad de un liderazgo político nacional desde Santa Cruz, pese a que es el epicentro de la política en los últimos meses, resulta que la crítica al regionalismo cruceño también es regionalista, ¿no es cierto? Cuando se critica el racismo de algunos sectores de poder en Santa Cruz, que es real,
la crítica al racismo también está cargada de racismo, ¿no es cierto? Entonces, es muy tenaz que un país se distraiga con este tipo de temas y que nuestros únicos factores de cohesionamiento sean estos, cuando en realidad necesitamos nosotros proyectar una agenda de Estado y blindarnos ante un avance descomunal que se está produciendo, particularmente del narcotráfico, al extremo que está empezando a controlar enclaves territoriales estratégicos. Lo que tú has dicho es correcto. En Bajo Paraguay, evidentemente hay zonas que son prácticamente inaccesibles para el Estado boliviano. Básicamente estamos hablando del Tuná y de las Petas. Y ahí hemos podido identificar, inclusive con coordenadas, pistas en las que está operando el narcotráfico. Pero también, digamos, hay zonas en las que se ha expandido esta actividad en todo el corredor del Chaco, desde Cordillera de Santa Cruz hasta Yacuiba de Tarija, ¿no es cierto?, donde se han activado rutas de tráfico de drogas hacia Argentina y Paraguay. Entonces, lo que estamos viendo ahora en el país es una irradiación del narcotráfico, un dominio de enclaves territoriales y una disputa por el control de las rutas que está generando acciones de sicariato y violencia, pero que cuando termine de, dividir la cancha entre facciones de narcotráfico, tiene el riesgo de luego de venir por nosotros. Sobre temas como los que ha mencionado Carlos, relacionados con narcotráfico, con corrupción, con crisis en el sistema, en la administración de justicia en el país, que estarían en estos momentos fuera del foco de atención del gobierno, distraído en otras cuestiones. ¿Cuánto se pudo avanzar en la larga gestión que le correspondió a don Evo Morales en la presidencia del país y en un gobierno del que usted formó parte? Yo pienso que tendríamos que hacer un análisis un poco desagregado. En el tema del sistema de justicia, indudablemente que el discurso ha sido que se ha democratizado a los operadores de justicia, porque antes teníamos operadores que solo eran de cuello blanco, por decirlo en buen sentido, y también hemos empezado a tener operadores que vienen de los sectores populares. Pero este argumento es poco en términos de avance con relación al funcionamiento estructural del sistema de justicia, que desde mi punto de vista requiere una revisión profunda desde la misma Constitución. Es decir, este es un debate que lo tuvimos en su momento, que yo lo perdí internamente, pero no es un justificativo personal, pero con todo considero agotado. Es decir, no es lo mejor seguir integrando las máximas autoridades jerárquicas del sistema judicial a través del sistema de voto, porque el sistema de voto nos ha llevado a la cooptación del electorado y al auspicio de campañas de candidatos con dineros muchas veces de dudosa procedencia, ¿no es cierto? Esto ha ocurrido particularmente con algunas candidaturas que hemos visto en el BN o aquí mismo en Santa Cruz, probablemente en otros sitios también, pero esa es la información que más accedemos. Pero en segundo lugar, ha llevado también a una mayor conexitud, diríamos, entre algunos dispositivos judiciales con dispositivos políticos. Y esto se ha dado en el gobierno de los 14 años, se da en este gobierno y se ha dado en el gobierno de Yanine Áñez. O sea, es un problema estructural que trasciende los partidos políticos. Y obviamente los jueces que mejor se portan con los políticos son los jueces más corruptos, porque precisamente encubren su corrupción teniendo un comportamiento disciplinado frente a las decisiones políticas. Entonces, desde mi punto de vista, el sistema judicial es una de las instituciones más deslegitimadas y más peligrosas en nuestro país, al extremo que ahora asistir a un litigio judicial, a una disputa en los tribunales de un litigio judicial, es más o menos como asistir a una subasta donde uno más o menos tiene que buscar al mejor mediador para discutir el precio del juicio antes que realmente hacer cumplir lo que corresponde en derecho. A propósito de eso, por un lado, y por otro lado de lo que usted decía de autoridades que han sido electas con dineros de procedencia dudosa,
Mi pregunta es si el narcotráfico que está manejando, controlando enclaves estratégicos, según lo que usted dice, también ha penetrado al Estado. Sí, definitivamente. Muchas veces hay la lectura errática de que cuando el narcotráfico controla algún nivel de autoridades políticas o de dispositivos legislativos o de dispositivos judiciales o del control de la fuerza pública, estamos en presencia de un narcoestado. ¿No es cierto? No es ese precisamente el concepto aplicable al narcoestado desde mi punto de vista, ¿no? El narcoestado en realidad es un estado paralelo, un estado oscuro, ¿no? El Estado es el Estado con las instituciones que lo conocemos y con la presentación objetiva con la que lo vemos, y cuando ha sido cooptado por el narcotráfico o el contrabando o cualquier forma de crimen organizado, es un Estado corrupto, es simplemente eso, un Estado corrupto, puede ser más o menos corrupto, pero es corrupto al fin. ¿Qué es el narcoestado? El narcoestado es un establishment criminal que controla territorio, que controla economía, que cohesiona estructuras sociales, que tiene su propio sistema de justicia, que es fáctico y a veces se expresa en el sicariato. ¿Y eso no hay en Bolivia? Que regula el crimen organizado, ¿no es cierto?, que lo articula. En Bolivia estamos en camino, ese es el peligro. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en camino? Porque resulta que el narcotráfico tenemos que entenderlo como cualquier actividad económica, que es ilegal, que es inmoral, de acuerdo, pero es una industria en última instancia, ¿no es cierto? Y como cualquier industria, se instala y se expande en la medida en que esa jurisdicción territorial le permite hacerlo, ¿no es cierto? Y cuando se instala y se expande, resulta que el empresario formal va a tener que aceptar, negociar y hasta a veces formar alianzas con el narcotraficante ilegal para lavar su dinero o para capitalizarse, ¿no es cierto? O para por lo menos regular los términos de la competencia. El político va a tener que igualmente negociar con sectores mafiosos para darles representación política, porque va a correr el riesgo de que su contrincante lo vaya a hacer rompiendo la ética de la política. El dirigente de fútbol y bueno, don Choco Rivero, si lo conocemos y lo simbolizamos mucho, es además por esa trayectoria, el dirigente de fútbol se va a ver ante la amenaza de que su competencia, su competidor, ¿no es cierto?, su rival clásico, de repente va a obtener dinero sucio y entonces va a empezar a explorar la posibilidad también de obtenerlo también, ¿no es cierto? Entonces eso es lo grave. Nosotros estamos en ese camino. Algunos piensan, en charlas de peluquería, dicen, pero está bien nomás el narcotráfico, total, circula dinero, que también es medio falaz, ¿no es cierto? Porque en la economía política del narcotráfico, el 60% del dinero se distribuye en los mercados de consumo, lo movilizan en realidad los dealers, ¿no es cierto? El productor de materia prima apenas percibe el 1% de las ganancias y hay una franja de un 30% que circula entre lavado, transporte, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de ahí sí, evidentemente se captura y se incorpora una parte a la economía nacional y otra parte se desvía a los paraísos fiscales, pero esa parte que se incorpora a la economía nacional luego se hace tremendamente peligrosa, ¿no es cierto? Porque hace de ese país un país vulnerable, por lo menos debería serlo a la luz de las normas Gafi, ¿no es cierto? Que tendrían que verificar el movimiento de dineros ilícitos. Lo que le ha pasado a Murillo es eso, no es que Murillo fue objeto de una investigación por parte del FBI o de la CIA como se ha pensado inicialmente. No, Murillo fue detectado porque saltó el sistema financiero por un movimiento de capital, por una transacción financiera que no cuadraba, ¿no es cierto? Entonces esa es la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es someter al empresariado formal, ¿no es cierto?, a un régimen de presión impositiva y a una suerte de aprisionamiento fáctico de sectores mafiosos, y entonces esa ecuación es tremendamente peligrosa para mi gusto. ¿Con qué tiene que ver el que estemos hablando de
crimen organizado, de un narcoestado paralelo, cuando inicialmente, y siendo usted ministro de gobierno, mencionó solamente la presencia de emisarios del narcotráfico. ¿Qué ha cambiado desde esa afirmación a lo que está ocurriendo hoy en Bolivia? El narcotráfico es un crimen transnacional y como tal es imposible enfrentarlo desde una estrategia estrictamente nacional, ¿no es cierto? Y más aún en un mundo globalizado, crecientemente globalizado, más allá de los esfuerzos de Trump, ¿no es cierto? Nosotros vamos a un mundo cada vez más globalizado y el nuevo ciclo multipolar lo va a globalizar aún más. En su momento nos advirtió Harvey que en un mundo globalizado las fronteras entre lo legal y lo ilegal suelen hacerse más débiles porque además surge un nuevo mecanismo de acumulación económica que es la acumulación por desposesión, que precisamente proviene de la dinámica del crimen organizado. Pero ¿qué hemos hecho nosotros en nuestra gestión? ¿Cómo habíamos de alguna manera tenido este tema bajo, en la medida de nuestras posibilidades, bajo control? Que nos permitió reducir la criminalidad en 50%, que nos permitió, tener un control estatal. Primero, creamos el CERIAN, el Centro de Inteligencia Regional Antinarcóticos, que estaba integrado por oficiales de alta graduación, expertos en investigación del narcotráfico y el crimen transnacional, que habían enviado los países vecinos, ¿no? Y obviamente oficiales de Brasil, de Argentina, con además la participación en calidad de observadores de Canadá, de España, y el apoyo técnico de Naciones Unidas. El CERIAN nos permitió atrapar 11 personas de cuello blanco, de los cuales 6 estaban buscados, entre los 10 más buscados por Interpol. Luego nosotros también logramos aprender entre el 2018 y 2019 9 cabecillas de los clanes familiares más poderosos de Bolivia, independientemente de que los otros elementos que participaban en los eslabones en responsabilidades distintas superaron los 10.000 en términos de detenciones. Pero el CERIAN sí perforó el monopolio de la FELCN, y esto parece que hizo que se sintiera agredido un sector de la policía, porque dejó de tener un control monopólico sobre este crimen y entonces obviamente generó algún ruido con ellos. Pero por otro lado, nosotros instalamos el programa AIRCOP en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en los aeropuertos internacionales, pero particularmente destaco el de Viru Viru, con monitoreo de Naciones Unidas. Inclusive hicimos un envío controlado, que lo llamamos envío controlado y que forma parte de los informes clasificados de Naciones Unidas como una experiencia exitosa. Dejamos pasar en un cargamento de madera, dejamos pasar la droga por Viru Viru, Barajas, el aeropuerto Charles de Gaulle en París, y arribó finalmente a Bruselas y se distribuyó hacia el África y hacia Europa, pero nos permitió ver dónde llegaba la droga y de dónde provenía. Y de dónde provenía, para sorpresa nuestra, era básicamente una ruta que se iniciaba en San Borja, en el Beni, y continuaba por un sector de la Chiquitanía y se colusionaba, diríamos, con el negocio de la madera, muchas veces en términos de tráfico. Entonces, a partir de ahí instalamos un dispositivo tecnológico que fue desmantelado. También hicimos lo propio en Charaña con el programa de control a través de un sistema de escáneres de los contenedores, que permitió precisamente dar golpes certeros. Todo eso ha sido desmantelado. Y esto debía ser complementado con una nueva catastración de las avionetas para instalarles un dispositivo de rastreo satelital que iba a tener un control cruzado de varias entidades estatales, e iba a ser complementado con 2 cosas más. Una, el laboratorio antilavado que iba a funcionar en Río de Janeiro, está funcionando, pero ya no se conectó a Bolivia, con apoyo de Brasil, y el Comando Conjunto de Control de Espacio Aéreo, que iba a tener su base en Brasilia y que iba a tener, digamos, sus repetidoras, para decirlo en términos periodísticos, en Perú, Bolivia y los demás países vecinos. Entonces, esta estrategia regionalizada era realmente contundente, categórica, pero todo eso ha sido desmantelado y tenemos el descontrol que tenemos ahora.
Perdón, eso me llama la atención. Desde el gobierno de Evo Morales se ha jactado el país o el gobierno de tener una estrategia soberana de lucha contra el narcotráfico y vemos, usted decía hace un momento que no se puede luchar contra un negocio transnacional con una estrategia nacional, y llama la atención esto que está diciendo ahorita de se ha desmantelado, o sea, aparte de tener una estrategia solitaria, si se quiere, también se está desmantelando la lucha, lo que se había construido en ese sentido. ¿Por qué se está desmantelando? Sí, además, fíjese, Mónica, que nosotros instalamos el programa Vol 110 con $105 millones de inversión, que debería haber tenido una segunda fase de instalación de comandos gigantescos para la seguridad ciudadana en todas las capitales de los departamentos de Bolivia, más la ciudad del Alto. El programa Vol 110 ha incorporado dispositivos de los más modernos en términos de tecnología de punta. La policía boliviana tiene patrulleros inteligentes. El Vol 110 tiene cámaras rastreadoras de vehículos que tienen denuncia criminal, y tiene también cámaras de identificación personal. O sea, estos sistemas del vertillonaje, estos sistemas de Bucetich, que se han inventado en distintos momentos en Francia, especialmente la identificación de las personas a través de los sistemas dactilares, o de las medidas antropométricas, o de la voz, o del iris del ojo. Los hemos instalado todos a través del algoritmo de la tecnología digital, a excepción del de voz, ¿no es cierto? Los hemos instalado todos y la policía boliviana los tiene. Y estos dispositivos han permitido, en el caso de China, por ejemplo, aislar el COVID, porque el teléfono celular es un dispositivo satelital que no solamente con una aplicación puede medir la temperatura de la gente, sino su movimiento. ¿Y no se está usando en Bolivia? Se lo utiliza para hacer plataformas de redes, para disparar guerra sucia. O sea, eso es lo más tenaz, ¿no es cierto? No se los utiliza. Y que esa parte que faltó por complementar y no se ha hecho. Se ha dejado pendiente esa segunda fase, realmente ¿En no. qué consistía, perdón? La segunda fase consistía en que este comando gigantesco que hemos construido en La Paz tenía que tener sus comandos en cada uno de los departamentos. Yo llegué a establecer como 4, el del Alto, el de Oruro, qué sé yo, pero los demás quedaron en medio camino, ¿no es cierto? Entonces, esta politización hace desviar estas cuestiones de gestión pública. Pero yo no dejo pendiente un temita que tú lo planteaste, Mónica, en el sentido de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. La nacionalización es válida fundamentalmente en el tema de la coca, ¿no es cierto? Y en el tema de la superficie de coca, nosotros logramos bajar a 20.200 hectáreas. Empezó otra vez un ascenso leve en los últimos 2 años, 18-19, pero llegamos a tener una tasa de reducción neta de 1.500 hectáreas, porque uno puede tener una tasa de reducción de 11.000 hectáreas en los números, pero si igual la superficie ha crecido exponencialmente, ¿no es cierto? Los 11.000 que erradicas de repente no compensa lo que has excedido. Entonces lo que mide realmente es la tasa de reducción neta, y sobre ese tema ya no tenemos datos. En mi gestión llegamos a tener una tasa de reducción neta de 1.500 hectáreas año, y eso fue destacado en New York Times, fue destacado por GIF y fue destacado por los organismos internacionales. ¿Cuál es la superficie de cultivos de hoja de coca ahora en Bolivia? Más de 31.000, ¿no es cierto? Y significa que hemos vuelto a la realidad que teníamos el año 2008, porque de ahí arrancamos, de más de 31.000, y fuimos bajando. Pero con un agravante, Choco, si me permites, con un agravante que es muy tenaz. Ahora tenemos, aunque parezca inverosímil, tenemos contrabando de coca peruana, ¿no es cierto? ¿Hacia Bolivia o de Bolivia? Hacia Bolivia. Por eso ha bajado el precio de la coca, ha bajado, ¿no es cierto? Hay estas disputas entre COFECAI, ADEFCOCA, que es un tema pendiente. Son disputas de control de la comercialización, porque la comercialización está bajo control de dirigentes. Y yo hice un ejercicio por muestreo, porque como nosotros teníamos la base de datos del CEGIP, hicimos un muestreo de lo que pasaba en los yungas, y resulta que nos daba que casi 1/3
de los registrados en las organizaciones sindicales para comercializar, no los teníamos en la base del CEGIP, no los encontramos. No sé, me faltó cruzar con la base del CERESI porque estuvimos en ese proceso con el órgano electoral, pero por lo menos había un bolsón de comercializadores que por lo menos yo no los encontraba en el registro oficial. Entonces un tema que también habría que clarificarlo, pero el otro tema es que se ha sumado a lo anterior el contrabando de coca peruana y obviamente... Coca peruana para consumo, para Cuyico. Para procesamiento de droga, ¿no es cierto? Porque obviamente hay una expansión de la producción de coca en la zona del Brain, y hay una expansión tremenda en Colombia también, y diríamos una dispersión territorial en Colombia de los cultivos, pero también en Bolivia ha subido. A esto se suma que ingresa por contrabando. Eso explica problemas de precios, pero también eso explica que por cada tonelada que se incauta en Bolivia circulan 9 toneladas que no se incautan de acuerdo al informe de los organismos internacionales. De coca. De droga, este caso, ¿no es cierto? O sea, la materia prima se ha descontrolado. Los precursores están descontrolados. Por eso nosotros tuvimos un cisterna, ¿no es cierto?, que acá en Santa Cruz estaba circulando, fue objeto de interceptación, de interdicción, pero luego hubo una contraorden para liberarlo. Entonces hay un descontrol de los precursores, hay un descontrol de la materia prima, hay un descontrol de las acciones de interdicción. Se han desmantelado dispositivos tecnológicos instalados y controles cruzados. No se ha dado continuidad a programas regionales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esta situación es muy tenaz. Ahora, dejando a un lado la parte ideológica, que ha sido muy importante en todo esto, ¿no debería considerarse nomás la cooperación con organismos transnacionales también de lucha contra el narcotráfico? Hablemos de la DEA, la Unión Europea sí opera y sí trabaja en Bolivia, pero... Sí, con la Unión Europea trabajamos bien porque, digamos, había una suerte de división entre lo que significaba lo que se manejó históricamente como desarrollo alternativo, que no llegó a ser tal, ¿no es cierto? Porque en la década de los 80s, en la década de los primeros años de los 90, pero fundamentalmente en la década de los 80s, se aprobó la estrategia de desarrollo alternativo, que la asumió fundamentalmente la Unión Europea y parcialmente USAID de Estados Unidos, pero resulta que tanto Europa como Estados Unidos subsidiaron su producción agrícola en más de un 80%, y entonces, así como bloqueaban los campesinos en el occidente, acá también aparecieron los tractorazos en Santa Cruz por la libre importación. Eso hizo caer el desarrollo alternativo, ¿no es cierto? Pero ahora esa tarea la siguió Europa bajo el concepto de desarrollo integral, pero fundamentalmente la asumió el Estado boliviano por las nuevas condiciones económicas que tuvo estos últimos años, estas últimas 2 décadas, ¿no es cierto? Pero el tema es que el abordaje de la lucha contra la criminalidad, ahí yo tengo mis cuestionamientos, ¿no es cierto? Porque resulta que si nosotros vamos a luchar contra la criminalidad, y lo digo, en el contexto de la comunidad internacional, para empezar, deberíamos eliminar los paraísos fiscales. O sea, ¿qué justifica los paraísos fiscales? Solamente aquella decisión pragmática de capitalizarse, no importa el dinero de dónde viene. Es decir, si la comunidad internacional es capaz de eliminar los paraísos fiscales que mueven mucha corrupción, que mueven mucho dinero sucio, porque fíjate, Mónica, de las 10 economías más importantes, de las 10 actividades económicas que más plata mueven en el mundo, en este momento, lamentablemente, 7 son ilegales. ¿No es cierto? Fuera de los hidrocarburos y del sistema financiero, de la industria farmacéutica, tú tienes que el narcotráfico, el tráfico de armas, la pornografía infantil, la trata de personas, el tráfico de capitales, qué sé yo, lavado de dinero, todos esos mecanismos, las apuestas ilegales, todos estos mecanismos
mueven grandes cantidades de plata en el mundo, y esa es una hipocresía colectiva que parcialmente los europeos la han ido superando, porque ellos han autorizado a través de una directriz de la Unión Europea que se incorporen en sus presupuestos los dineros que se movilizan de estas economías, ¿no es cierto? Pero el mundo está en la capacidad de asumir que para enfrentar el crimen organizado primero tenemos que eliminar paraísos fiscales, y segundo, no utilizar el tema de la lucha contra el narcotráfico como un elemento político. Yo no lo sé, no estoy muy seguro. Desde ese punto de vista siempre he confiado por lo menos en una regionalización independientemente de los gobiernos de turno, porque fíjate, esta estrategia regionalizada yo la desarrollé con Cardoso, que era un ministro que tenía mucha continuidad en Brasil, pero por ejemplo tuve mucho éxito en la gestión de Patricia Bullrich, en la gestión de Macri en Argentina, porque Bullrich era una ministra, más allá de que en su momento dijo que había que poner un muro a los bolivianos, Bullrich era una ministra que manejaba mucho el tema de seguridad como experiencia profesional, ¿no es cierto? Entonces yo creo que evidentemente si nosotros lo enfrentamos como lucha contra la criminalidad a partir de decisiones de organismos internacionales, bienvenidos todos. Uh-huh. Ahora, claro, a mí personalmente me parece que ese reclamo que hay al mundo de que obviamente la industria del narcotráfico mueve todo, digamos, mueve desde lo chico que es el cultivo de la coca hasta los grandes capitales de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese reclamo de decir, ¿por qué ustedes no actúan aquí en lo grande para que actuemos nosotros? Al final de cuentas eso nos termina consumiendo a nosotros en una situación incierta. Y justo me estaba acordando de una conversación que usted tuvo con periodistas el otro día, donde mostraba la penetración, digamos, de este tipo de financiamientos ilegales a avasallamientos de tierras que se están dando sobre todo en Santa Cruz. Y usted hablaba de referencias geolocalizadas, ¿no? Y que están además en un circuito específico. No sé si nos puede ampliar un poquito sobre eso. Sí, bueno, rápidamente, digamos. Siempre hemos tenido conflictos por ocupaciones ilegales de tierras, pero predominantemente o históricamente estos conflictos se han restringido a la frontera agrícola, porque a nivel nacional nosotros tenemos áreas con superficie de vocación agrícola intensiva del 16.4% del territorio nacional, y en Santa Cruz tenemos 8 millones de hectáreas. Nuestra frontera agrícola en el país no llega a 4 millones de hectáreas, de la cual 2/3 está en Santa Cruz, pero resulta que normalmente se presenta la presión en la frontera agrícola porque ya tiene caminos, ya tiene servicios, ya tiene silos, ya tiene condiciones, ¿no es cierto? Pero no es esa la dinámica que ha predominado en los últimos años, particularmente en Santa Cruz. Lamentablemente, esa dinámica que era más propia en Guarayos, en el norte integrado, y en las tierras bajas del este, en la Chiquitanía, más bien predominaba estos avasallamientos de cobertura a las actividades ilegales, fundamentalmente el narcotráfico, pero no solo eso, a veces también el tráfico de minerales. Estos avasallamientos de cobertura al crimen organizado se han irradiado hacia la zona de Guarayos, y se están conectando inclusive a la provincia de Marván del Beni, peligrosamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué enclaves territoriales disputan? Básicamente ese corredor entre Marván y el norte integrado cruceño. ¿Por qué es estratégico? Porque resulta que el cambio climático de alguna manera está obligando a desplazar actores productivos a esa zona, pero al mismo tiempo los operadores de la economía ilegal, fundamentalmente del narcotráfico, también están ejerciendo presión para mantener el control o ganar terreno en esa zona. Lo mismo que sucede en la Chiquitanía. Y entonces los nuevos avasalladores ya no son gente que entra con sus abarcas y sus vestimentas de occidente, y muchas veces sus banderas huipalas, etcétera. No, sino llegan en camionetas modernas, encapuchados, con armas de fuego, y tienen desplegados unos grupos prácticamente paramilitares, con entrenamiento militar. Como ocurrió en las Londras. Como ocurrió en las Londras, ¿no? Y nosotros seguimos mirando al costado.
En las Londres ha habido un muerto, ha habido heridos, se ha enfrentado a las fuerzas del orden, se le dispara cada vez más a los policías, más allá de que hayan volteos o no volteos. En el momento que se empieza a disparar cada vez de manera más recurrente a las fuerzas del orden, entonces ya no estamos solamente ante un crimen organizado que apuesta por la penetración del Estado, no por la estrategia histórica del cártel de Cali, sino estamos ante un crimen organizado que empieza a dispararle al Estado. ¿No es cierto? Hoy día son policías, mañana pueden ser jueces, pasado mañana pueden ser políticos o periodistas que aborden el tema. ¿No es cierto? Entonces estamos entrando a la estrategia del cártel de Medellín, que empieza a enfrentar militarmente al Estado para someterlo. Yo tengo y recojo una preocupación que he escuchado en varios espacios, que se divide en dos preguntas. La primera, en este momento o mirando hacia adelante, ¿es incontrolable el narcotráfico en Bolivia? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿hasta qué punto los intereses de estos grupos organizados van determinando los ritmos políticos, sociales de un país como Bolivia? Bueno, es tenaz, ¿no? Porque yo sí creo que en la medida en que el deber es uno de los pocos que está en esta campaña, digamos, ¿no? Pero en la medida en que el sistema político mire a un lado este tema en su profundidad real, la lucha es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque el crimen organizado se empodera y sus ritmos de empoderamiento logístico son mucho más veloces que el empoderamiento estatal para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, primero, no necesita marketing para promover su producto, necesita enviciar a los jóvenes. Entonces necesita un mercado de gente que ha caído en el vicio, y ese es un mercado permanente y seguro, porque ese cliente le va a ir a rogar de rodillas por 1 gramo de droga y no le va a ir a discutir el precio al dealer que lo distribuye, ¿no es cierto? Entonces, en este momento el narcotráfico tiene 40 millones de personas en el mundo como en situación problemática, dice dúctilmente Naciones Unidas. En realidad son gente drogodependiente, ¿no es cierto? Y el crimen organizado va drogando a la juventud, y a una juventud que además va debilitando sus valores por esta ética líquida que diría Zygmunt Bauman, ¿no es cierto? Que se manipula muchas veces desde las redes sociales. Entonces, además, el crimen organizado accede a camionetas, teléfonos satelitales, celulares, computadoras, armas o lo que necesite, sin hacer una licitación, sin calificar a los concursantes. No, va y lo compra directamente, y generalmente de mercados negros. Entonces, por eso, en la medida en que se tolera esta actividad, crece más rápido, y el Estado luego no tiene el mismo ritmo de fortalecimiento para enfrentarlo, ¿no es cierto? Eso es a mí lo que me preocupa, y evidentemente yo siento que este es un tema que trasciende a estas alturas del propio gobierno nacional. El gobierno nacional no tiene control sobre esto, quiere tapar el sol con un dedo, solamente nos responde con insultos cuando hacemos denuncias, y el sistema político es cómplice porque los mecanismos de fiscalización parlamentaria también se diluyen. No es normal que un ministro tenga postergada su interpelación 9 meses sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Eso es complicidad. Cambiando de tema, Carlos, y ya en la parte final de esta entrevista, ¿cuál es su opinión acerca de la embarazosa situación que afecta a Evo Morales, presidente del Movimiento al Socialismo y expresidente del Estado, que ha sido acusado de injerencia e intromisión en asuntos internos en el Perú? Bueno, mire, una situación compleja porque el Perú está en este momento en una crisis política, y geopolíticamente creo que Perú se ha marcado una agenda
una agenda para llevar adelante sus elecciones nacionales. Geopolíticamente creo que la crisis del Perú puede profundizarse y que puede irradiarse hacia Bolivia. Más allá de la presencia de Evo Morales, yo no he hablado sobre este tema particular con el presidente Evo Morales. La última comunicación que tuve fue hace 2 días y hablamos de otros temas. Así que no conozco los detalles de su participación. Lamento lo que está ocurriendo con Perú, lo lamento mucho porque de alguna manera tiene muchos elementos que reproducen lo que hemos vivido acá. Lamento que la polarización haya alcanzado también a interpretar de esta manera tan furibunda la presencia de Evo Morales, que seguramente tiene una solidaridad natural con Castillo, porque al final Castillo también tiene origen y raíz cultural indígena, más allá de los avatares que le sacuden, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, la crisis peruana es un elemento que hay que tomarlo en cuenta en el marco de esta guerra híbrida que estamos viviendo en la región. Y me parece que en el caso de Bolivia, con esto termino, la situación económica nos presenta demasiadas incertidumbres este 2023. La situación política está demasiado sobrecargada el 2024, pero eventualmente un adelantamiento de la crisis política o una profundización de la crisis política en Perú podría adelantar una crisis económica en Bolivia también. O sea, es un escenario demasiado enredado y yo siento que objetivarlo es complejo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos hablado bastante y bastante profundo de lo que está pasando. Que tenga un buen día y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno Carlos Romero, quien habló de 14 revelaciones sobre el narcotráfico en Bolivia. Veamos estas revelaciones. 1. El narcotráfico ha penetrado las instituciones del Estado. Parto de la hipótesis de que en Bolivia, en los últimos años, tenemos una agenda política demasiado intensa y polarizada, y eso nos distrae en concentrarnos en decisiones estratégicas de Estado que son urgentes con la gestión pública misma y particularmente con las denuncias de corrupción pública y de protección al narcotráfico que desde mi lectura han crecido muchísimo al extremo de que se han convertido en factor cohesionador del sistema político y que ha penetrado a una parte de la Policía Nacional, una parte de las Fuerzas Armadas y fuertemente al sistema de justicia. 2. Los enclaves territoriales estratégicos. Necesitamos proyectar una política de Estado y blindarnos ante un avance descomunal que se está produciendo en el narcotráfico hasta el punto de controlar enclaves territoriales estratégicos, dijo Romero. 3. Hay zonas inaccesibles por el narcotráfico. En Bajo Paraguay opera el narcotráfico. Hay zonas que son prácticamente inaccesibles para el Estado boliviano. Estamos hablando del Tuna y Las Petas, en las que se expandió con rutas de droga hacia Argentina y Paraguay. Hemos identificado incluso con coordenadas pistas donde opera el narcotráfico, dice Romero. 4. Las rutas del narcotráfico de Bolivia al exterior. Hay zonas en las que se expandió esta actividad en todo el corredor del Chaco, desde la cordillera de Santa Cruz hasta Yacuiba, en Tarija, donde se activaron rutas de narcotráfico de droga a Argentina y Paraguay. Lo que vemos es una irradiación del narcotráfico, un dominio de enclaves territoriales y una disputa por el control de rutas que generan acciones de sicariato y violencia, manifiesta Romero. 5. Una necesaria reforma judicial para atacar al narco. Carlos Romero manifestó que es necesaria una reforma en la justicia. No es lo mejor seguir con elegir jueces por voto, porque eso nos ha llevado a la cooptación del electorado y al auspicio de campañas de candidatos con dineros, muchas veces de dudosa procedencia. Eso ha ocurrido con la candidatura en el Beni o en Santa Cruz. El sistema judicial es una de las instituciones más deslegitimadas y más peligrosas en nuestro país, al extremo de que ahora asistir a un litigio judicial es más o menos asistir a una subasta donde uno debe buscar al mejor mediador para discutir el precio del juicio
antes de hacer cumplir lo que cumple en derecho, manifestó Romero. 6. El narcoestado. Para Carlos Romero, el narcotráfico penetró al Estado. Hay la lectura errada de que cuando el narcotráfico controla algún nivel de autoridades políticas o dispositivos legislativos o judiciales o de control de la fuerza pública, estamos en presencia del narcoestado. No es un concepto que se adapte a Bolivia. El narcoestado es paralelo, oscuro, corrupto. El narcoestado es un establishment criminal que controla el territorio, economía, que cohesiona estructuras sociales, tiene su propio sistema de justicia, que es fáctico y se expresa en el sicariato, que regula el crimen organizado, manifiesta Carlos Romero. 7. El narco, una industria que coopta empresas formales. Para Carlos Romero, en Bolivia estamos en un camino al narcoestado. No vivimos en un narcoestado, que es una actividad económica, una industria que instala y se expande en la medida en que esta jurisdicción territorial le permite hacerlo. Cuando se instala y se expande, el empresario formal deberá aceptar negociar y hasta formalizar alianzas con el narcotraficante para lavar su dinero, capitalizarse o regular los términos de la competencia. El político deberá negociar con los sectores mafiosos para darles representación política, porque correrá el riesgo de que su contrincante lo haga. Lo mismo con el dirigente deportivo. Amenazado por su clásico rival, obtendrá dinero sucio y explorará la posibilidad de hacer lo mismo. Estamos en ese camino, manifiesta Carlos Romero. 8. Una ruta corroborada. Carlos Romero dice: en una gestión permitimos un envío controlado. Dejamos pasar la droga por los aeropuertos de Virubiru, Santa Cruz, Barajas en Madrid, París. Arribó a Bruselas, desde donde se distribuyó a Europa y África. Era una ruta que se iniciaba en San Borja Beni, continuaba por el sector de la Chiquitanía y se juntaba con el negocio de la madera. Instalamos un dispositivo tecnológico que fue desmantelado, como lo hicimos en Charaña, con un sistema de escáner, y todo eso fue desmantelado, manifestó Carlos Romero. 9. Coca peruana. Carlos Romero dice: tenemos contrabando de coca peruana para el procesamiento de droga, por eso ha bajado el precio de la coca. La comercialización estaba en control de los dirigentes, y lo que pasaba en Yungas es que casi un tercio de los registrados no estaban en la base del CEGIP. Hay coca peruana para procesamiento de droga, hay una expansión en la zona peruana del Braem como Colombia, manifestó Romero. 10. La droga que no se cuenta. Para Carlos Romero, por cada tonelada de droga que se incauta en Bolivia, circulan 1.000 toneladas que no secuestran. De acuerdo al informe de organismos internacionales, la materia prima y los precursores están descontrolados, manifestó. 11. Los avasallamientos y crimen organizado. Carlos Romero dice que los avasallamientos tienen cobertura del crimen organizado. Se ha irradiado hacia la zona de Guarayos y se conectan peligrosamente con la provincia Marbán de Beni. Eso es muy peligroso. Los operadores de la economía ilegal ejercen presión para mantener el control de esa zona. Lo mismo ocurre en la Chiquitanía, manifestó Romero. 12. Un crimen organizado que empieza a dispararle al Estado. Carlos Romero dice que los nuevos avasalladores ya no son gente que entra con sus abarcas y vestimentas de Occidente. Llegan en camionetas modernas, encapuchados con armas de fuego, y tienen desplegados grupos con instrucción militar, como ocurrió en las Londras, y nosotros seguimos mirando al costado. Hubo muertos. Se le dispara cada vez más a las fuerzas del orden. Ya no estamos ante un crimen organizado que apuesta por la penetración del Estado, sino ante un crimen organizado que empieza a dispararle al Estado. Hoy son policías, mañana pueden ser jueces, políticos o periodistas que aborden el tema. Estamos entrando a la lógica del cártel de Medellín, manifiesta Romero. 13. El crimen organizado accede a tecnologías sin hacer licitaciones. Carlos Romero dice que en la medida en que el sistema político mire a un lado, la lucha será cada vez más difícil. El crimen organizado se empodera porque no necesita marketing, sino
enviciar a los jóvenes. Este cliente le irá a rogar por un gramo de droga. Tiene a 40 millones de personas en el mundo que son drogodependientes. El crimen organizado accede a la tecnología sin hacer licitaciones, sin calificar a los concursantes, la compra en los mercados negros. En la medida en que se tolera esta actividad, crece y crece. Luego el Estado no tiene el mismo ritmo para fortalecerse y enfrentarlo, manifiesta Romero. 14. El gobierno ha perdido el control. El exministro de Gobierno de Evo Morales dice: el gobierno nacional no tiene control de esto, quiere tapar el sol con un dedo, solamente nos responde con insultos cuando hacemos denuncias. Y el sistema político es cómplice porque los mecanismos de fiscalización parlamentaria se diluyen. No es normal que un ministro tenga 9 meses retrasada su interpelación sobre un mismo tema. Eso es complicidad, manifestó Carlos Romero. ¿Qué impresión tienen frente a todas estas revelaciones que hace el exministro de Gobierno de Evo Morales? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Son datos tan detallados que uno podría dudar de desconfiar de toda esta información. ¿Qué acciones creen que tome el Ministerio de Gobierno o el presidente Luis Arce frente a todos estos datos revelados? ¿Será que toman alguna acción frente al narcotráfico en Bolivia y su crecimiento? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.